Bienvenidos a Terror y Misterio Relatos, un canal donde encontrarás pequeñas historias espeluznantes de terror y misterio, donde las protagonistas nos contarán sus experiencias. Por favor, suscríbete, dale al like y comenta para que esta comunidad crezca y podamos contar diversas historias de miedo todas las semanas. ¿El cerdo nace? ¿O el cerdo se hace? En esta ocasión, Raquel, una joven criadora de cerdos que vive con sus padres, nos contará su terrible historia que la cambiará para toda la vida. Siempre he sido una chica de campo, una de esas que pasan desapercibidas en cualquier lugar, con manos curtidas y alma reservada. Mi nombre es Raquel y tengo 20 años. Nací y crecí en una casa vieja pero sólida, escondida entre los montes de un pueblo olvidado por todos, salvo por quienes nacimos aquí. Mis padres, trabajadores incansables, me inculcaron desde pequeña la importancia de ganarse el pan con esfuerzo. Su mundo giraba en torno a los cerdos, animales que nos daban la vida y nos quitaban el aliento al mismo tiempo. Nuestra rutina era sencilla: alimentarlos, cuidarlos y matarlos. Así una y otra vez. Yo, siendo hija única, me convertí en el pilar de ese pequeño negocio familiar. A pesar de mi juventud, era más hábil que mi padre para el despiece. Mi madre, aunque intentaba ayudar, ya no tenía la fuerza de antaño. Esa habilidad, sin embargo, no era motivo de orgullo para mí. Desollando animales, a veces me preguntaba si esa sería mi vida para siempre, rodeada de sangre, con el olor de la carne pegado a la piel. La gente del pueblo me conocía, pero pocos se detenían a hablar conmigo. Había quienes decían que era bonita, incluso hermosa, pero yo nunca me sentí así. A pesar de no ser coqueta ni preocuparme por mi apariencia, mi cabello castaño y largo, junto con mis ojos grandes y rasgos delicados, solían atraer miradas. Tenía una belleza natural que no buscaba llamar la atención, pero que provocaba que algunos hombres se quedaran perplejos al verme pasar. No obstante, yo evitaba las miradas ajenas. Era tímida, callada, y prefería esconderme en mi mundo de rutinas. No porque fuera infeliz, sino porque no sabía cómo ser otra cosa. Para mis padres, sin embargo, mi aislamiento era una preocupación constante. Soñaban con verme lejos de esa monotonía, quizá con una vida mejor que la suya. Fue por ellos que conocí a Roberto. Él apareció una tarde soleada en nuestro corral, buscando productos para revender en la ciudad. Era alto, de unos 30 años, con el cabello oscuro, siempre peinado impecable. Su sonrisa amplia y sus maneras amables contrastaban con las personas rudas que solía tratar. De inmediato se ganó la simpatía de mis padres, quienes lo veían como una posibilidad de abrirme al mundo. Desde el primer momento, noté que me miraba diferente, pero no supe interpretar si era curiosidad o algo más. Las visitas de Roberto se hicieron habituales. Cada vez que venía, mis padres lo invitaban a tomar un café y a conversar. Yo me quedaba en un rincón, escuchando sin participar demasiado. Sin embargo, poco a poco empecé a notar que sus ojos se posaban más tiempo en mí. Incluso hacía preguntas, intentando incluirme en la charla. Aunque sus intentos por hacerme reír me incomodaban, sus maneras educadas me impedían rechazarlo abiertamente. Fue en una de esas visitas que ocurrió lo inesperado. Roberto me invitó a una fiesta en la ciudad. Era algo que nunca habría imaginado. Al principio, me negué rotundamente, pero mis padres insistieron. Raquel, tienes que salir, conocer gente, disfrutar. No puedes pasarte la vida entre cerdos, dijeron. Su insistencia me hizo sentir culpable, como si les estuviera fallando. Finalmente, acepté. Pensé que una noche lejos del olor a establo podría ser un cambio interesante. Quise creer que mis padres tenían razón, que tal vez era hora de abrirme al mundo. El día de la fiesta llegó. Me vestí con lo mejor que tenía, aunque no era mucho, aunque me llevé algunas mudas de ropa para estar cómoda durante el viaje. Roberto me esperaba en su coche, impecable como siempre. Al entrar en el vehículo, sentí una mezcla de emoción y miedo. La ciudad estaba a 2 horas de camino, un lugar desconocido para mí.
Solo la había visitado un par de veces para comprar herramientas y cosas del campo. Durante el trayecto, Roberto fue amable, haciendo preguntas y tratando de relajarme. Aunque aún me sentía fuera de lugar, sus palabras me daban cierta tranquilidad. Sin embargo, algo en su mirada me incomodaba, había una intensidad que no supe definir. Cuando llegamos a la ciudad, las luces y el bullicio me abrumaron. La fiesta se celebraba en un gran salón decorado con luces tenues y música estridente. Había más gente de la que había visto junta en toda mi vida. Aunque Roberto estaba conmigo, pronto empezó a mezclarse con los invitados, dejando de prestarme atención. Sentí una punzada de inseguridad, como si me hubieran dejado sola en un bosque lleno de lobos. Intenté mantenerme al margen, observando desde un rincón. Pero la gente comenzó a acercarse. Algunos hombres, con miradas lascivas, me ofrecieron bebidas que rechacé. Sus risas burlonas y comentarios me hacían sentir pequeña, vulnerable. Las horas pasaron lentas, y Roberto, cada vez más desubicado por el alcohol, seguía sin buscarme. Yo quería desaparecer. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. El salón estaba atestado de rostros desconocidos y risas ensordecedoras, un torbellino de voces y luces que parecía aplastarme. A medida que caminaba, sentía que las miradas me seguían, como si algo en mí llamara la atención de una forma que no quería. Algunos hombres detenían sus conversaciones para observarme, sus ojos cargados de intenciones que no lograba descifrar del todo. Mi belleza, esa que yo nunca había buscado resaltar, parecía haberse convertido en un faro en medio de la multitud, atrayendo más de lo que podía soportar. Me refugié en una esquina, intentando disimular mi incomodidad, pero no pasó mucho tiempo antes de que uno de ellos se acercara. Su aspecto descuidado y su aliento cargado de alcohol me provocaron un escalofrío. Extendía una copa hacia mí, insistiendo en que la aceptara, mientras sus ojos recorrían mi cuerpo sin pudor. Me negué con un gesto, pero él no se detuvo. Seguía hablándome con una familiaridad que no correspondía, sus palabras cargadas de insinuaciones. Sentía su presencia como un peso que me inmovilizaba. No era el único. A medida que avanzaba la noche, otros se sumaron, cada uno más osado que el anterior. Sus palabras eran un veneno que me quemaba, comentarios disfrazados de halagos que escondían algo más oscuro. Me sentía pequeña, vulnerable, como si estuviera atrapada en una jaula de la que no podía escapar. La música y las risas de fondo parecían burlarse de mí, amplificando mi soledad. Intenté buscar a Roberto, desesperada por encontrar un rostro familiar en medio de aquel caos. Cuando finalmente lo vi, mi corazón se hundió. Estaba rodeado de un grupo de personas, riendo y bebiendo como si yo no existiera. Sus movimientos eran torpes, y su mirada estaba perdida. Quise acercarme, pedirle que me llevara a casa, pero algo en mí me detuvo. Sabía que no podía contar con él. La situación se volvió insostenible cuando uno de los hombres decidió ir más allá. Se plantó frente a mí, bloqueando mi camino, su sonrisa torcida llenándome de pánico. Su proximidad era sofocante, y sus palabras, aunque disfrazadas de amabilidad, eran una amenaza velada. Intenté apartarme, pero él siguió mis pasos, insistiendo, acorralándome. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser gritaba que saliera corriendo, pero no sabía a dónde ir. Finalmente, Roberto apareció, tambaleándose entre la multitud. Por un momento, sentí un atisbo de esperanza. Tal vez había notado mi ausencia, tal vez estaba allí para ayudarme. Pero cuando lo vi más de cerca, me di cuenta de que estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Su presencia no me tranquilizó, al contrario, aumentó mi sensación de desamparo. Sin decir palabra, Roberto me tomó del brazo y me llevó fuera del salón. Su agarre era firme, casi doloroso, y su expresión había cambiado. La amabilidad que había mostrado antes había desaparecido, reemplazada por algo que no lograba entender, pero que me llenaba de inquietud. Mientras caminábamos hacia su coche, sentía como el temor se transformaba en pánico. Cada paso que dábamos alejándonos de la multitud me hacía sentir más vulnerable. Antes de subirme al coche me cambié de ropa porque ya no soportaba más ese vestido ni esos zapatos.
Cuando subí al coche, el silencio fue casi insoportable. Roberto no decía nada, y yo tampoco me atrevía a hablar. El camino de regreso fue un tormento. Cada curva, cada kilómetro que nos alejaba de la ciudad aumentaba mi sensación de peligro. No sabía entonces que la verdadera pesadilla no había hecho más que comenzar. Cuando Roberto finalmente me arrastró fuera de esa fiesta, me sentí tan abrumada por el miedo que apenas podía pensar con claridad. El aire frío de la noche me envolvía, pero no conseguía calmar el temblor en mi cuerpo. Él, en cambio, parecía otro hombre, su sonrisa deslumbrante había desaparecido, sustituida por un gesto serio, casi depredador. Había bebido demasiado, y aunque intentaba aparentar control, su tono al hablarme era autoritario, frío. Mi instinto me gritaba que algo estaba muy mal. El camino hacia su casa fue un suplicio. Sentada junto a él en el auto, cada kilómetro que nos alejábamos de la ciudad aumentaba mi sensación de aislamiento. La oscuridad del campo parecía infinita. Supe que, si algo malo ocurría, nadie podría escucharme. Mi corazón latía como un tambor, pero intenté mantener la calma. Espera, me decía a mí misma. Observa. Piensa. Cuando llegamos, la casa estaba en penumbras. Era una vivienda modesta pero solitaria, rodeada de campos sin fin. Al bajar del auto, mi respiración se volvió errática, como si mi cuerpo ya supiera lo que estaba a punto de suceder. Roberto abrió la puerta y, con un gesto brusco, me indicó que entrara. El interior era frío, con apenas muebles y una tenue luz amarilla iluminando el lugar. Mientras él cerraba la puerta tras de mí, sentí como si se estuviera cerrando una trampa. Intenté quedarme cerca de la entrada, pero Roberto se adelantó y bloqueó el camino. Entonces, todo cambió. Su mirada era ahora oscura, llena de una intención que no podía malinterpretar. Sacó de su chaqueta una especie de navaja o cuchillo y me intimidaba con él. Dio un paso hacia mí, y mi instinto se activó. Retrocedí, pero él era rápido. Me tomó por el brazo, con una fuerza que no esperaba, y me empujó hacia el sofá. Intenté zafarme, pero él era más fuerte. Mi mente estaba nublada por el pánico, pero una pequeña chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de mí. No podía dejar que me venciera. Mientras él seguía hablándome, diciéndome cosas que apenas podía escuchar, mi mente trabajaba a toda velocidad. Recordé mi experiencia en el matadero, como cada movimiento tenía que ser calculado, preciso, para que el animal no sufriera y el trabajo fuera rápido. Ahora yo era el animal atrapado, aunque el cerdo fuera él. Observé el espacio a mi alrededor. En la mesa cercana vi un juego de llaves, un vaso de cristal, un cuchillo para mantequilla. Ninguno de esos objetos parecía útil. Pero más allá, en la cocina, distinguí algo brillante, un cuchillo de cocina grande. Su filo me recordó las herramientas que usaba para los cerdos. Era lo único que podía darme una oportunidad. Sabía que no podía simplemente correr hacia él. Roberto estaba demasiado cerca y no dudaría en atraparme. Así que decidí esperar. Fingí cooperar, intentando calmarme, mientras evaluaba cada uno de sus movimientos. Él seguía avanzando hacia mí, su respiración pesada, su mirada fija en mi cuerpo. Cada paso suyo aumentaba mi repulsión, pero también fortalecía mi determinación. Esperé el momento adecuado. Cuando se inclinó hacia mí, fingí que aceptaba su proximidad, pero en realidad estaba calculando la distancia entre él y la cocina. Cuando bajó la guardia, con un movimiento rápido, lo empujé con todas mis fuerzas y corrí hacia la cocina. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a explotar, pero no podía detenerme. Al llegar a la cocina, tomé el cuchillo. El mango era sólido, pesado, familiar. Me giré justo a tiempo para verlo venir hacia mí, furioso. Gritó algo, pero sus palabras eran indistinguibles. Supe que no tenía mucho tiempo. Debía actuar antes de que me alcanzara. Él se lanzó hacia mí, y en ese momento no pensé, solo reaccioné. Moví el cuchillo con precisión, como lo había hecho tantas veces antes con los cerdos. El filo cortó su brazo cuando intentó sujetarme,
y un grito de dolor llenó la habitación. Aproveché su confusión para retroceder y ganar espacio. Su rabia creció, pero también su cautela. Ahora sabía que no iba a dejarme someter fácilmente. Mientras él se tambaleaba, con sangre escurriendo de su brazo, yo buscaba mi próxima jugada. Cada paso que daba hacia mí era un recordatorio de que no tenía margen para errores. La lucha había comenzado, y no había vuelta atrás. Era, él, o yo. El silencio en aquella casa parecía una criatura agazapada, esperando a saltar. Mi respiración era un eco constante en mi cabeza, y el cuchillo en mi mano, firme y pesado, se convirtió en una extensión de mi propio cuerpo. Roberto estaba frente a mí, su rostro desencajado por la mezcla de dolor y rabia. La sangre de su brazo goteaba al suelo, oscura y espesa, y aunque intentaba mantener una postura dominante, sus ojos dejaban entrever algo que no había estado ahí antes, su miedo. No sé en qué momento mi pánico se transformó en algo más. Sentí como una corriente de determinación atravesaba mi cuerpo, una que desconocía hasta ese instante. Todo lo que había aprendido durante años en el matadero, todo lo que había visto y experimentado con los cerdos, empezó a encajar en mi mente como las piezas de un rompecabezas macabro. Esta vez no era un animal el que estaba acorralado. Era Roberto. Él intentó hablar, sus palabras entrecortadas y urgentes, pero yo no escuchaba. Todo lo que había sentido en la fiesta, la humillación, el miedo, la impotencia, se acumuló en mi pecho, transformándose en una furia fría. Lo vi dar un paso hacia atrás, tal vez evaluando sus posibilidades de atacarme o escapar, pero yo no le di tiempo. Avancé hacia él con el cuchillo levantado. Su expresión cambió de inmediato, de ira a terror, y esa pequeña victoria me dio fuerza. Él intentó esquivar mi movimiento, pero el filo del cuchillo alcanzó su costado. Un grito desgarrador salió de su garganta, llenando el espacio de una violencia que hasta entonces solo había existido en silencio. Mientras se tambaleaba hacia la sala, yo lo seguí. Cada paso que daba detrás de él me hacía sentir más fuerte, más despierta. Él era el cazador que había subestimado a su presa, y ahora estaba pagando el precio. Recordé la forma en que los cerdos intentaban escapar en sus últimos momentos, los giros desesperados de sus cuerpos, los sonidos de su miedo. Roberto no era diferente. Llegamos al centro de la sala, donde él se desplomó de rodillas, presionando la herida en su costado. La sangre se extendía rápidamente, creando un charco bajo su cuerpo. Yo no dejé de observarlo, mi mente completamente enfocada en lo que debía hacer. En ese momento, algo en mí se quebró. No había marcha atrás, y lo sabía. Si lo dejaba vivir, si le daba una oportunidad de levantarse, me destruiría. Así que no dudé. Me acerqué a él lentamente, sintiendo como mi respiración se estabilizaba, mi pulso se volvía regular. Con un movimiento certero, hundí el cuchillo en su pierna, asegurándome de que no pudiera moverse más. Roberto gritó, un sonido desgarrador que hizo que todo mi cuerpo temblara, pero no por miedo. Era una mezcla de alivio y una sensación aterradora de control. Mi mente volvió a los días en los que observaba a mi padre acabar con los cerdos, la precisión con la que cortaba las arterias para que el animal muriera rápido y sin dolor. Pero Roberto no merecía esa compasión. Tomé una cuerda que encontré cerca del sofá y lo até. Él intentó resistirse, pero su cuerpo estaba débil, consumido por el dolor y la pérdida de sangre. Una vez asegurado, lo arrastré hacia el rincón más alejado de la sala. Cada jadeo suyo era una confirmación de mi superioridad, un recordatorio de que ahora yo tenía el control. Cuando lo vi inmovilizado, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Todo el miedo que había acumulado durante esa noche salió en forma de rabia. Usé el cuchillo como sabía hacerlo, con precisión y frialdad. Sus gritos llenaron la casa, pero yo no me detuve. Corté primero su otra pierna, asegurándome de que no tuviera manera de moverse aunque lograra desatarse. Luego fui por sus brazos, recordando la forma en que se había atrevido a usar su fuerza contra mí. Cada corte era un acto de justicia, una forma de reclamar el poder que él había intentado arrebatarme. La sangre cubría mis manos, el cuchillo, el suelo. Su cuerpo se convulsionaba débilmente,
Pero yo no sentí pena. No era diferente de cualquier otro animal que había despellejado antes. Solo que éste había elegido convertirse en el monstruo que era. Cuando finalmente dejé caer el cuchillo, todo estaba en silencio. Él ya no se movía. La habitación, ahora un escenario de horror, parecía girar a mi alrededor. Me quedé de pie, observando lo que había hecho, sintiendo como mi respiración volvía a acelerarse. Pero no era miedo lo que sentía. Era liberación. Miré mis manos, cubiertas de sangre, y me di cuenta de que algo en mí había cambiado para siempre. Raquel, la chica tímida y reservada, había muerto junto con él. Lo que quedaba era alguien más. Alguien que nunca volvería a ser presa de nadie. El aire estaba pesado en aquella casa. El hedor a sangre fresca y el sudor frío que cubría mi cuerpo eran abrumadores, pero no me moví. Permanecí en silencio, observando el resultado de lo que había hecho. Roberto yacía desmembrado en un charco de su propia sangre, irreconocible, convertido en un monstruo derrotado por su propia crueldad. No sentí remordimiento, pero tampoco satisfacción. Había hecho lo necesario, y aunque mis manos temblaban, mi interior estaba más tranquilo que nunca. Una calma lúgubre me invadía, como si finalmente hubiera tomado control de algo que durante toda mi vida había escapado de mis manos. Miré alrededor. La escena era grotesca, más brutal de lo que cualquier película o relato podría haber descrito. Pero no había nadie más para juzgar lo que yo había hecho. Nadie para detenerme. Por primera vez en mucho tiempo, era completamente libre. Sabía que no podía quedarme allí. Si alguien encontraba el cuerpo, mi vida estaría acabada. No como víctima, sino como asesina. Pero incluso en ese momento, algo en mí rechazaba la idea de sentirme culpable. ¿Acaso no se lo merecía? ¿Acaso no había luchado por mi vida? Respiré hondo, aparté las emociones y me enfoqué en lo práctico. Había limpiado suficiente sangre en mi vida como para saber cómo deshacerme de un cuerpo. Las herramientas en su taller eran parecidas a las mismas que yo había usado para despedazar cerdos durante años, serían mi salvación. Arrastré el cuerpo, trozo por trozo, hacia el sótano. Era un proceso lento, agotador, pero no me detuve. Mi mente estaba fría y metódica. Una vez allí, comencé la tarea más difícil, cortar lo que quedaba en pedazos más pequeños. No sé cuánto tiempo pasó. El reloj dejó de importar. Solo recuerdo la sensación de la sangre en mis manos, de los músculos desgarrándose bajo el filo del cuchillo. Era un trabajo mecánico, casi hipnótico, como si mi cuerpo se moviera por instinto. Cuando terminé, empaqué los restos en bolsas negras que había por allí. Cuando terminé de empaquetar los restos de Roberto, me enfrenté al siguiente obstáculo, su coche. No tenía otra opción, debía usarlo para deshacerme de él y de toda evidencia. Las llaves seguían en su bolsillo. Revisé cada rincón de la casa para asegurarme de que no quedaban rastros de lo ocurrido, y luego conduje su vehículo hacia las montañas. El auto era lujoso, mucho más cómodo que la vieja camioneta de mis padres, pero el hedor de las bolsas impregnó rápidamente el interior. Conduje durante horas por caminos apartados hasta encontrar un lugar lo suficientemente remoto para deshacerme de todo. Enterré cada bolsa en diferentes puntos del terreno, marcando mentalmente el lugar de cada uno para estar segura de que quedaban bien escondidos. Cuando todo terminó, limpié cuidadosamente el auto con un trapo húmedo que encontré en la guantera, borrando cualquier rastro visible. No podía regresar a casa en ese coche. Lo abandoné cerca de un barranco, dejando las puertas abiertas para que pareciera un robo o un accidente, y comencé el largo trayecto a pie de regreso al pueblo. El camino de vuelta fue interminable. El sol comenzó a salir mientras atravesaba los campos desiertos. Los pájaros cantaban, ignorantes de lo que había sucedido, mientras yo sentía que mis piernas apenas podían sostenerme. Pero cada paso que daba me hacía sentir más libre. Cuando finalmente llegué a casa, el olor del establo me recibió, tan familiar como siempre. Mis padres todavía dormían, ajenos a lo que su hija había hecho. Me lavé las manos con calma, observando cómo el agua se teñía de rojo y luego desaparecía por el desagüe.
Miré mi reflejo en el espejo del baño y apenas me reconocí. Mis ojos, antes temerosos y huidizos, tenían ahora una intensidad que no había visto nunca. Mi rostro estaba marcado por la dureza de lo que había vivido. No era la Raquel que había salido de casa esa tarde. Esa Raquel estaba muerta. Miré el corral a través de la ventana. Los cerdos comían en silencio, revolcándose en el lodo, ajenos a las comparaciones injustas que hacemos de ellos. Nos gusta llamar cerdo al hombre desagradable, al sucio, al cruel. Pero esta noche comprendí que los verdaderos cerdos son los seres humanos. Esa noche, terminé mi vida como la Raquel que todos conocían. Ahora soy alguien más. Una mujer que sabe defenderse de los verdaderos cerdos que caminan entre nosotros. Ya no evitaba las miradas de los demás en el pueblo. Caminar entre ellos se sentía diferente, como si cada paso fuera más firme, más seguro. Algunos hombres todavía se giraban a verme, como siempre habían hecho, pero ya no sentía miedo. Sus miradas, que antes me hacían querer desaparecer, ahora me parecían insignificantes. No era orgullo lo que sentía, sino una certeza inquebrantable: había sobrevivido. Había enfrentado a un monstruo y había ganado. Y si alguien más intentaba cruzar la línea que él había cruzado, sabía que no dudaría en volver a hacer lo que fuera necesario. Y sé que, pase lo que pase, nadie volverá a convertirme en una presa.